¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. ¿Cómo la Dirección General de Tráfico se ha acabado convirtiendo con el paso del tiempo en la Dirección General de Tributos? ¿Cómo un organismo público que en sus mismos estatutos y en su misma base legal tiene como principio fundamental garantizar la seguridad en las carreteras, mejorarla y hacer todo lo posible para que el mínimo de personas que circulan por ellas sean heridas o fallecidas, mientras el tráfico sigue creciendo y se sigue gestionando cada vez de una manera más eficiente la forma que tenemos de transportarnos y por lo tanto mejorándola? Bueno, pues esta es una pregunta que habría que hacer a los partidos políticos que han estado en el poder desde que llegó la democracia al país. Pero lo cierto es que en los últimos tiempos el círculo virtuoso que se había convertido la DGT y que ha encumbrado a su ínclito director general, señor Pera Navarro, ha terminado y ha llegado a su fin. Ese círculo virtuoso se basaba en una política que no es ni más ni menos, siquiera es original, que copiar otras políticas, las más restrictivas que hay en nuestro entorno y concretamente en Europa, en un país en el que había un margen inmenso para mejorar, sí, la seguridad vial. Una seguridad vial que en este país brillaba por su ausencia por varios motivos principales que vienen dados, en muchos casos, por el retraso, por el atraso en la cultura automovilística, que no es más que un reflejo del retraso general de la cultura de un país que venía de otra época. Y ahí teníamos un margen excelente, un margen enorme para poderlo mejorar, como digo, aplicando normativas que ya existían en otros países, en un país en el que nos gusta mucho ir por nuestra cuenta, en el que nos creemos en muchas ocasiones más listos que nadie, y en asuntos que culturalmente generaban ciertos niveles de impunidad intolerables, como por ejemplo conducir con altos grados de alcoholemia, en un país en el que se sale, se va de fiesta y se bebe mucho, e igualmente también con el asunto de la velocidad, sin que no hubiera ningún tipo de control estricto, probablemente también por miedo por parte de las autoridades políticas a que esto les acabara pasando factura. Pero llegó un momento de ruptura, llegó un momento de fractura en el que todo esto cambió. Y fue entonces cuando la DGT, en lugar de caer en desgracia, entró en la más absoluta de las gracias. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. Y así pasaron dos cosas en paralelo. El carné por puntos nos puso firmes y eliminó de nuestras carreteras muchísimos comportamientos verdaderamente deleznables que era necesario eliminar, e igualmente también, como digo, costumbres ancestrales verdaderamente vergonzantes, como el hecho de conducir completamente mamao o simple y llanamente negarse a conducir con el cinturón de seguridad porque yo controlo, yo sé lo que hago. Eliminadas todas estas excepciones ibéricas que son fruto de la cultura del pasado, y de una manera paralela se fue haciendo crecer cada vez más el asunto de la penalización a los conductores. Lo siguiente fue tocar el máximo posible el bolsillo, además de unos puntos que nos amenazaban con perder la potestad de conducir en un país como tantos otros occidentales en los que es tan necesario para nuestro día a día. Pero no solo eso, en pos de la seguridad vial, en pos de que las personas no se mataran, que es el índice de seguridad que utilizan de una manera lastimera los políticos en todas partes y específicamente aquí para medir la seguridad que hay en nuestras carreteras, comenzaron también a proliferar elementos y máquinas de recaudación como son los radares móviles y en definitiva todo un sistema de tasas y todo un sistema de tributos que fue creciendo no solamente al amparo de una nueva ley de seguridad vial, sino también de una norma de circulación que descubrieron a los políticos un gran maná, un gran Midas, una gallina de los huevos de oro, como es la circulación, las sanciones vinculadas a la circulación e igualmente también todo lo que supone el hecho de tener un vehículo en condiciones para poder ser circulado libremente y legalmente en nuestro país. Y así fue creciendo cada vez más la cultura de la represión, la cultura de perseguir al conductor por motivos a veces bastante raros y extraños, no solamente desde el punto de vista de los puntos del carnet de conducir, sino también, por supuesto, de su bolsillo, como digo, en otro tipo de tributos. Y esto pasaba mientras las cifras de muertos, la unidad de medida de la seguridad vial que se utiliza en España, no paraban de descender espectacularmente y de esa manera encumbraron al director general de la Dirección General de Tráfico. Y no solo eso, sino que este círculo virtuoso llegó hasta tal punto que por un lado no paraba de aumentar y mejorar la imagen del director general de la DGT y de la cantidad de muertos que nos habíamos ahorrado en la carretera, mientras que la recaudación del Estado no paraba de crecer y de subir. Pero este círculo virtuoso, este ciclo, lógicamente, como todo aquello que crece o que decrece, acaba encontrando sus límites, acaba llegando a un punto en el que el modelo se agota. Y ese punto de agotamiento del modelo acaba de llegar, pero parece que nadie se ha enterado todavía, o más bien habría que decir, los que se quieren enterar no se quieren dar por aludidos y los que lo tienen que vigilar
están mirando para otro lado. En julio de 2022 aumentó la siniestralidad mortal en las carreteras españolas un 10%, no respecto al año 2021-2020, sino respecto al año 2019, que es el último año de normalidad en la circulación que tuvimos hasta la fecha. Si atenemos al año 2020, el primero que hubo restricciones a principio de año, estamos hablando de un 20% extra de accidentes de tráfico. Y todo esto viene unido a un momento en el que ha entrado en vigor una nueva ley que sanciona de manera todavía más agresiva determinadas conductas al volante, retrayendo todavía más puntos de los que retraía antes. Es decir, que la norma, lejos de relajarse, llegados a unos niveles de mortalidad que están entre los mejores de Europa, se ha endurecido todavía más y hay determinadas conductas que ahora están todavía más sancionadas tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de los puntos retraídos. E igualmente también, mientras todo esto sucede, se ha ido aumentando el número de radares que hay en las carreteras e igualmente también han comenzado a proliferar los radares de tramo, no solamente en las vías de alta velocidad, autopistas y autovía, sino también en las carreteras convencionales. Y todo esto sucede además en un momento en el que la mismísima DGT, a través de la boca de su director general, reconoció públicamente que el motivo principal para eliminar ese margen de 20 km por hora en los adelantamientos que había en las carreteras nacionales, en las carreteras interiores, era principalmente y básicamente para eliminar la posibilidad de que personas que habían sido multadas por un radar de tramo pudieran aducir que habían realizado un adelantamiento y esa velocidad media superior que provocaba una multa había sido justamente provocada por una situación vinculada a una norma que en ese momento era legal, a una acción legal, que es sobrepasar en 20 km por hora la velocidad marcada en la vía en la que estás circulando. Y así nos demostraron que esta excepción ibérica, con el argumento además de que de las pocas excepciones ibéricas que tenemos en materia de conducción, no era homologable a cualquier otro país europeo, había que retirarla para luego reconocer que era una cuestión básica y esencialmente de recaudación. Y esto, queridos amigos, es en lo que se ha convertido la DGT. Ahora habría que redenominar Dirección General de Tributos. Un lugar donde lo que se trata es de extraer a los conductores todo el dinero posible que se marchará no a programas de seguridad vial, no a programas de educación y de reeducación, no a programas de mejora en la señalización y en la normativa, no a programas de educación temprana en los niños, no a mejora de las carreteras, sino a partidas que llegan al Ministerio del Interior y que luego se utilizan para cualquier otra cosa que no es la seguridad vial. Este método extractivo, este método de sacar dinero de la DGT para ponerlo en otra parte de los presupuestos generales del Estado, ha sido vergonzosamente asimilado y aceptado por los distintos partidos políticos que conforman el Congreso de los Diputados, desde la A hasta la Z, sin que nadie levante un dedo y pregunte esa inmoralidad, esa absoluta injusticia que sufrimos todos los ciudadanos con carné de identidad español, por el que se nos retraen todo tipo de dineros por tasas e igualmente también por multas que acaban en un lugar que no es el de la DGT, que no es un presupuesto que maneja la DGT. Un presupuesto, el de la DGT, absolutamente ridículo en vinculación, en relación al dinero que maneja con tributos y con multas, y que luego se reparte de una manera bastante patética entre los distintos actores que conforman el mundo de la seguridad vial y también aquellos desarrollos tecnológicos que en teoría nos tienen que llevar a un mundo conectado y a un mundo más seguro. Y esto está pasando aquí y ahora sin que nadie levante la voz, sin que nadie lo denuncie y con que todo el mundo acepte con la cabeza agachadita que cada vez tengamos más represión en la carretera, que cada vez nos cobren multas más caras y que cada vez se pueden hacer menos cosas con el coche, empezando incluso a amenazarnos también con la velocidad a la que podemos circular hacia la baja. Pero no solamente eso, cuando sales por las carreteras, y este es un asunto que es pura psicología de masas, han conseguido que la gente no solamente vaya por la carretera asustada, tienes que ver nada más salir a la carretera, no, si conduces lo puedes ver con tus propios ojos, como el mero hecho de realizar una maniobra de adelantamiento en muchas ocasiones te devuelve miradas de odio, miradas de enfado o directamente ráfagas de luces por haber adelantado un coche. No tienes que ver más cómo se forman grandes trenecitos que acaban convirtiéndose en caravanas de automovilistas asustados, acojonados detrás de un camión o de un vehículo lento, incapaces de adelantar por el que puede pasar, por el puro miedo que les han inoculado en la vena. Es el miedo el gran arma de control de la población y en eso andan, metiéndonos cada vez más miedo, metiéndonos cada vez más terror contra la conducción, mientras nos siguen soltando todas esas campañas sanguinarias, todas esas campañas agresivas y vergonzosas que no sirven absolutamente para nada, y a las pruebas me remito con lo que está ocurriendo en 2022. Y mientras todo esto sucede, llegarán nuevos paquetes de restricciones a la conducción, llegarán nuevas reducciones a la conducción y a la velocidad en la conducción, llegarán
llegarán límites de velocidad que en algunas ciudades ya están entre los 10 y los 30 km por hora para apaciguar el tráfico, haciéndolo mucho más lento, haciéndolo mucho más torpe e igualmente también en muchos casos mucho más contaminante, mientras nosotros seguiremos tragando y seguiremos permitiendo, por ejemplo, que el Estado siga derivando cientos y cientos de millones de euros cada lustro y cada década a cosas que no sabemos qué, mientras en las escuelas nos enseña una mierda de seguridad vial y mientras asistimos también, mientras se siguen vaciando los cuerpos de ayuda y de rescate en las carreteras, mientras los desarrollos telemáticos y tecnológicos que se hacen en el país son patéticos respecto a los experimentos tecnológicos que hay en materia de seguridad vial en otros países, asistimos también como al hecho ridículo de que cada vez es más difícil sacarse el carné de conducir porque a pesar de que en la pirámide de población cada vez hay menos jóvenes y cada vez supuestamente hay menos jóvenes interesados en la conducción, cada vez es más difícil sacarse el carné de conducir por la falta de profesores de autoescuela que la DGT se niega a contratar para quitarse de encima el vergonzante tapón de personas que hay esperando para poder examinarse de nuevo o por primera vez debido, como digo, a que el dinero se está yendo a otra parte. Mientras el parque de policías y de examinadores languidece y ni siquiera algoritmos sacados debajo de la chistera para organizar los exámenes sirven de alivio para las colas que hay para sacarse el carné de conducir, por otro lado, el Estado, la DGT, promueve un nuevo tipo de carné, el B1, que permite acceder a la conducción a las personas mayores de 16 años con un nuevo tipo de vehículo a medio camino entre un pequeño coche y un cuadraciclo con velocidades de hasta 90 km por hora y propulsión normalmente eléctrica con un peso que no pase de los 400 kilos, baterías aparte, en un mundo en el que supuestamente cada vez está más restringido circular y las normas son cada vez más estrictas. Por un lado, se promueve que no se conduzca y se promueve la penalización constante de la conducción y por otro lado necesitamos una nueva cantera que siga aumentando las arcas del Estado, aunque eso sea a costa de que conduzcan personas sin ningún tipo de experiencia ni conocimiento como un paso previo a acceder al mundo de la conducción estándar, de los turismos estándar. Y mientras tanto, y eso, yéndose a otra parte, las cifras de siniestralidad han llegado a un valle, han llegado a un fondo y han comenzado a repuntar al mismo nivel y al mismo ritmo que aumentaba la movilidad de las personas. Y ahora la pregunta es ¿qué? ¿Ahora qué es lo siguiente que se van a inventar cuando supuestamente ya está todo inventado? ¿Ahora quién va a ser el responsable? ¿Ahora quién va a pedir perdón? ¿O ahora quién va a hacer algo para cambiar una situación, como digo, vergonzante, a la que nunca tendríamos que haber llegado, pero que, como ocurre en tantas otras facetas de la vida, los españolitos, como siempre, si somos especialistas en algo, es tragar sin preguntar, sin informarse, sin instruirse y sin protestar cuando nos encontramos con una injusticia como lo que está ocurriendo ahora mismo y más que va a venir próximamente con el asunto de la conducción, las carreteras y las normas de la DGT. Nada más, queridos amigos. Hasta el siguiente vídeo. Adiós.